Se supone que sucede en Managua, en una zona franca. Entonces, muchachos, presten atención y disfruten de la historia. Apago el micrófono y disfruto. Soy Ramón, tengo 72 años y, aunque han pasado muchos años desde aquellos días, todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo lo que viví en esa zona franca. No sé si contarlo me va a liberar o me va a hundir más en el miedo, pero la verdad necesito contarlo a alguien más. Todo pasó cuando trabajaba como guardia de seguridad en una zona franca en las afueras de Managua. Era un trabajo tranquilo, o eso pensé cuando decidí aceptar el trabajo. Me contrataron porque soy un hombre serio, responsable, y porque a mi edad encontrar trabajo no es fácil. Mis turnos eran de noche, desde las 10 hasta las 5 de la mañana, caminando por los pasillos oscuros, oficinas vacías y las bodegas llenas de rollos de tela. Pero fue en una de esas bodegas, en la número 3, donde todo empezó. La primera noche que noté algo raro fue un martes. Lo recuerdo clarito porque ese día había llovido todo el día y el aire se sentía pesado, como si el mundo estuviera cargado con algo malo. Yo hacía mi ronda como siempre, con mi linterna en la mano y un palito de escoba que me dieron en la otra. La fábrica es grande, con pasillos largos y son fríos en las noches. Las bodegas son como laberintos, con pilas de tela apiladas hasta el techo. Todo está en silencio. Solo se oía el zumbido de las lámparas y de vez en cuando el crujir del edificio viejo. Cuando llegué a la bodega 3 sentí un frío que no era normal. No era como el aire fresco de la noche, era un frío que se te metía en los huesos, como si alguien te estuviera respirando en la nuca. Me detuve en la entrada de la bodega. La puerta estaba entreabierta y, aunque yo estaba seguro de que la había cerrado en mi ronda anterior, pensé que quizá uno de los trabajadores la dejó así, pero igual me dio mala espina. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior. Los rollos de telas formaban sombras largas, como si fueran figuras que se movían cuando la luz las tocaba. Caminé despacio revisando cada pasillo, pero no veía nada fuera de lugar hasta que llegué al fondo de la bodega. Ahí, en una esquina, miré algo que me hizo que me parara en seco. Había un montón de tela revuelta, como si alguien la hubiera tirado a propósito. Pero no era solo eso. Encima de las telas había un charco de algo oscuro, algo como aceite, pero con un color y un olor que nunca voy a olvidar. Era un olor dulce, pero podrido a la vez, como carne que llevaba muchos días al sol. Me acerqué con el corazón latiéndome como tambor. La linterna temblaba en mi mano y cuando iluminé el charco me fijé que no era aceite, era sangre. No mucha, pero sí lo suficiente para que el cuerpo se me helara. Miré alrededor buscando huellas, marcas o algo que me dijera lo que estaba pasando, pero no había nada. Solo ese charco y las telas. Pensé en reportarlo, pero no sabía qué decir. No sabía cómo explicar que encontré lo que posiblemente era sangre. A lo mejor no me iban a creer, o a lo mejor pensaron que yo había hecho algo. Decidí no decir nada esa noche, pero marqué el lugar con una tiza, haciendo un círculo alrededor del charco para volver a revisarlo en mi próxima ronda. Cuando terminé mi turno, ya casi amaneciendo, tenía mucho miedo. No podía sacarme ese olor de la cabeza, ni la sensación de que algo me estaba observando desde las sombras. Me fui a casa, pero no dormí. Todo el día estuve pensando en esa bodega, en ese charco, en ese frío que no era normal. Me dije que quizá era un animal, un perro callejero que se metió y se lastimó, pero en el fondo sabía que no era eso. Algo en esa bodega no estaba bien y yo tenía que volver. La segunda noche en la fábrica fue justo después de esa primera ronda, ese mismo martes por la noche, cuando encontré el charco de sangre en la bodega 3. No había pasado ni un día y yo estaba temblando de solo pensar en volver. Pero no tenía opción.
El trabajo era el único que me mantenía a flote y no podía darme el lujo de renunciar. Esa noche, cuando llegué a la fábrica, el aire estaba aún más pesado. No llovía, pero el cielo estaba cubierto de nubes negras, como si el mundo estuviera de luto. Me puse mi uniforme, agarré mi linterna y el palito de madera. Traté de convencerme de que lo que vi el día anterior solo fue producto de mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no era así. Empecé mi ronda como siempre, revisando las oficinas, los talleres, los baños, todo parecía normal. Pero yo no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. Cada ruido, cada crujido me hacía girar, buscando sombras, pero nada, solo estaba yo con mi miedo. Cuando llegó el momento de entrar a la bodega 3, me detuve frente a la puerta. Mis manos sudaban tanto que casi se caía la linterna. La puerta estaba cerrada esta vez, pero eso no me tranquilizó. La abrí despacio y el chirrido de las bisagras sonaron como un lamento. El frío de la noche anterior volvió, pero esta vez mucho más fuerte, como si la bodega misma estuviera respirando helado sobre mí. Encendí la linterna y avancé directo al fondo, donde había dejado la marca de tiza. Cuando llegué, el charco de sangre no estaba. Las telas seguían ahí, en el suelo, pero el suelo estaba limpio, como si alguien hubiera fregado y limpiado eso. Revisé el círculo de tiza y estaba intacto, pero no había nada. Eso me puso todavía más nervioso. ¿Quién habría limpiado y por qué? Entonces, mientras movía la linterna, vi algo que me hizo retroceder. En una de las pilas de tela, a unos metros del lugar del charco, había un bulto. No era un rollo de tela, no. Era algo envuelto, como un paquete, pero con una forma que me dio escalofríos. Me acerqué, aunque cada paso sentía como si mis piernas pesaran 1 tonelada. Cuando iluminé el bulto, vi que estaba cubierto con una sábana vieja, manchada de algo oscuro. El olor volvió y ese dulzor podrido que me revolvió el estómago. Con el palo toqué la sábana y la deslicé un poco. Lo que vi me hizo soltar un grito que retumbó en la bodega. Era un zapato pequeño, de niño, cubierto de tierra y algo que parecía sangre seca. Me quedé congelado, con la linterna temblando en mi mano. No me atreví a levantar más la sábana. Mi cabeza daba vueltas, pensando en los niños que habían desaparecido en los barrios cercanos a la zona franca. Lo había oído en las noticias, en el mercado, en la radio, niños que salían a jugar y nunca más volvían. ¿Y si aquí estuviera pasando algo? No puede ser. Pero el zapato estaba ahí y mi instinto me gritaba que no tocara nada. Retrocedí casi cayéndome con las telas y salí corriendo de la bodega. No hice más ronda esa noche. Me quedé en la casetita de seguridad con la puerta cerrada, rezando para que amaneciera pronto. Cuando llegó el día, no le conté a nadie. No me iban a creer. Un viejo guardia hablando de zapatos, niños perdidos y sangre. Pero esa noche, mientras temblaba en la caseta, supe que algo malo estaba pasando en esa fábrica. Y lo peor es que tenía que volver. Tengo que terminar la historia, chavalos. Y aunque solo de pensar en esa tercera noche, siento que el cuerpo me tiembla. Era la noche del jueves, apenas 2 días después de encontrar el charco de sangre y ese zapato de niño envuelto en una sábana. No había pegado un ojo desde entonces. Cada vez que cerraba los ojos veía ese zapato, olía ese dulzor. Sentía ese frío que no era de este mundo, pero no podía dejar el trabajo, no podía explicar por qué no quería regresar a esa bodega. Así que esa noche me armé de valor, o más bien de puro miedo, porque no quería perder el trabajo, y fui a la fábrica. Me puse el uniforme, agarré mi linterna y el palo y recé un Padre Nuestro mientras caminaba hacia la entrada. Todo el lugar estaba más silencioso que nunca, como si la fábrica supiera lo que yo iba a encontrar. Hice mis rondas de manera rápida, evitando la bodega 3, pero sabía que no podía evitarla para siempre. Cuando llegó el momento, me paré frente a la puerta y juro que sentí un peso en el pecho, como si algo me estuviera advirtiendo que no entrara. La puerta estaba cerrada, pero cuando la empujé,
se abrió sin hacer ruido, como si me estuviera invitando a pasar. El frío me golpeó de inmediato, más fuerte que las noches anteriores, y la linterna apenas alumbraba, como si la oscuridad de la bodega se comiera la luz. Avancé despacio, con el palo en una mano y la linterna en otra, mirando cada sombra, cada pila de tela, esperando encontrar algo o rezando para no encontrar nada. Llegué al fondo, donde había visto el charco y el bulto. Todo estaba en orden. Las telas estaban en su lugar, el suelo estaba limpio y no había rastro del zapato ni de la sábana vieja. Pero entonces lo escuché, un susurro, un murmullo bajito, como si alguien me estuviera hablando, pero me hablaba en un idioma que yo no entendía. Venía de un rincón oscuro, detrás de la pila de rollos de tela. Mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas no me hacían caso. Caminé hacia el murmullo, con la linterna temblando, tanto que la luz bailaba en las paredes. Y entonces, chavalos, la vi. Era una figura encorvada, envuelta en un manto negro que parecía moverse solo, como si estuviera vivo. Estaba de espaldas, inclinada sobre algo en el suelo. El murmullo se hizo más fuerte y ahora podía distinguir palabras, pero no estaba hablando en español. Eran en un idioma antiguo, algo que me ponía los pelos de punta. La figura levantó una mano y vi que las uñas eran largas, parecían garras, sosteniendo algo pequeño y blanco. Chavalos, era un hueso pequeño como de niño. Alrededor de ella, en el suelo, había muchos huesos, algunos todavía con pedazos de carne y de ropa, y un olor a muerte que me hizo taparme la boca para no vomitar. Entonces la figura se dio vuelta. Era una mujer, o algo que parecía una mujer, pero no era humana. Su cara era como de cera derretida. Los ojos eran hundidos, pero brillaban como brasas, y una boca que parecía cocida, pero se abría en una sonrisa que nunca en mi vida voy a olvidar. Era una bruja, como en los cuentos que de pequeño me contaban a mí, pero 1000 veces peor, porque esta era real. Me miró y sentí que me arrancaba el alma con solo verme. En el suelo, a su alrededor, vi cosas, pedazos de tela, juguetes y, Dios mío, una pila de cuerpos pequeños envueltos en sábanas, como el que miré hace unos días. Eran todos los niños que se habían perdido, todos los niños desaparecidos en los barrios cercanos. Lo supe en ese momento, porque reconocí un suéter, uno que vi en un papel de que se buscaba un niño pegado en el mercado. Grité, no sé qué dije, pero salí corriendo. Tropecé con las telas, tiré rollo al suelo, pero no miré atrás. Sentía que ella me seguía, que su risa estaba justo detrás de mí. Llegué a la caseta de seguridad, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, rezando, llorando, no sabía qué hacer. Pero amaneció. No volví a la bodega 3 nunca más. Renuncié al día siguiente. Dije que estaba enfermo y nunca conté nada a nadie de la fábrica. Nadie me iba a creer. Pero desde entonces no duermo bien. Cada noche siento ese frío y escucho ese murmullo y veo esos ojos de esa bruja en mis pesadillas. Eso fue lo que viví. Y ahora que les conté esto, chavalos, siento que ella sabe que lo hice. No sé si hablar de esto fue un error, pero ya no podía guardarlo más, me estaba volviendo loco. Si por casualidad van a esa fábrica, por favor eviten la bodega 3. Por tu vida, evítala.